Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lesión más frecuente en deportes de combate. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Prieto y quien les habla, Lady Narváez. Para hablar de la lesión más frecuente en los deportes de combate, tuvimos en cuenta un estudio realizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora en Santiago de Cuba, que tuvo como objetivo determinar la prevalencia de fracturas faciales por deportes para precisar los mecanismos desencadenantes de esta y establecer los patrones de lesión vinculados con la actividad deportiva. Para esta investigación descriptiva y transversal participaron 57 pacientes con fracturas faciales adquiridas durante la actividad deportiva. Ellos fueron atendidos en el servicio de cirugía maxilofacial. Este tipo de lesión representa el 6,2% del total de lesiones tratadas en este periodo. Los atletas que practicaban técnicas de combate tuvieron mayor prevalencia de estas lesiones, fundamentalmente en los deportes de boxeo y karate, como lo representamos en la tabla 1. Por otro lado, el impacto contra otro atleta fue el mecanismo de lesión más frecuente, sobre todo en los grupos de combate. Las fracturas de mandíbula dentoalveolares y cigomáticas resultaron ser los patrones de fracturas preponderantes. Podemos evidenciar en la tabla número 2 la prevalencia de fracturas según el deporte. Hemos puesto aquí solo los resultados de los atletas que practican combate, puesto que el estudio también tiene en cuenta otros deportes. Ahí vemos representado que el boxeo es el que mayor porcentaje tiene con un 19,3%. Respecto al impacto con otro atleta, el primer predominio en los deportes de combate lo tiene también el boxeo con un 33,3%, el karate 15,1% y taekwondo 12,1%. Hablamos también de la prevalencia de fracturas según el tipo y disciplina deportiva. Aquí solo colocamos aquellas que tuvieron resultados. Entonces encontramos que en el boxeo, el karate y el taekwondo, judo y lucha, la mayor fractura que suele suceder en estos deportes es la mandíbula. Entonces, en el caso de las fracturas de mandíbula, la región más dañada es el ángulo asociado con terceros molares retenidos y fundamentalmente en atletas que practican deportes de combate. Esta situación permite sugerir la remoción profiláctica de los terceros molares con la finalidad de minimizar los riesgos del atleta al sostener este tipo de fractura. A continuación les hablaré sobre los tejidos que se ven involucrados frente a la fractura mandíbula. Los ligamentos que ustedes podrán ver en pantalla tienen la función de proporcionarnos estabilidad, en este caso en la articulación temporomandibular. Estos ligamentos nos permiten controlar los movimientos exagerados de la mandíbula, ya sea por un golpe o movimientos voluntarios. Estos tejidos se ven altamente alterados y se pueden categorizar por niveles, sea leve, moderado o grave. También se pueden categorizar así dependiendo de la ruptura parcial o de la ruptura completa que tenga el ligamento. También por la distensión y no obstante se puede evidenciar avulsiones también. Los músculos es otro tipo de tejido que se ve alterado por la lesión de la fractura de mandíbula. Ustedes podrán ver en pantalla los músculos que se ubican en la mandíbula y en sus alrededores. Estos músculos tienen funciones primordiales como el descenso de la mandíbula, funciones relacionadas con el movimiento de los labios, funciones primordiales de la boca como masticar, abrir y cerrar. También tiene movimientos laterales y movimientos de protrucción y retrucción. Esos músculos también se pueden ver alterados y pasa algo muy similar como con los ligamentos, ya que también se puede categorizar por niveles de lesión. No obstante, los músculos tienen lesiones ya sean por rupturas, distensiones o hematomas. Una fractura de mandíbula no solo puede traer complicaciones musculares, ligamentarias o tendinosas, sino que también puede traer complicaciones óseas y dentales. Si analizamos el impacto que puede recibir nuestro deportista en un combate o con el suelo, puede producir diferentes lesiones alternas.
como lo que puede ser la ruptura dental o la fractura del maxilar superior. Y esto puede causar un dolor intenso. También impide que los dientes se encajen entre sí y que se pueda abrir la boca o cerrar con normalidad. La mandíbula siempre se va a encontrar con rigidez y probablemente tenga una dificultad al masticar. También se puede producir una fractura de los palatinos, que ésta se ubica detrás del paladar. Tiempo de cicatrización y tiempo de recuperación. Entonces, aquí durante los primeros 3 meses no se debe hacer deporte donde haya un contacto físico. A los 40 días después de la intervención, el hueso empieza a consolidarse y a formarse entre las osteomías que se realizaron. Por muy bien que esté la persona, solo se debe empezar haciendo ejercicio suave y evitar el cardio en las primeras semanas. Los músculos vuelven a reinsertarse pasadas unas 2 semanas de la operación, pero estos músculos han perdido mucho tono, por lo que es importante realizar una serie de ejercicios con dichos músculos para poder recuperar el tono, la fuerza, la movilidad que han perdido durante la cirugía. A nivel muscular, el tratamiento inicial se debe dar entre los primeros 3 días, guardando reposo e incluso generando una descarga de la extremidad. Se utiliza analgesia como método antiinflamatorio no esteroideo, ya que causa una regeneración de las miofibrillas y aumentan los depósitos de tejido cicatrizal. Luego, una rehabilitación precoz que va de los 3 a los 7 días, donde se restaura el movimiento, se realizan ejercicios isométricos, estiramientos activos y pasivos, calor local o contraste de frío y calor, y se evitan inmovilizaciones en la zona lesionada y las articulaciones vecinas porque favorecen la atrofia muscular y puede causar acortamiento del músculo lesionado. Por último, se puede llevar a cabo un tratamiento quirúrgico, sin embargo, este no es tan habitual porque suele dar un dolor crónico de 4 a 6 meses en un músculo lesionado y en algunas ocasiones causar síndrome compartimental agudo. Les hablaré un poco sobre el mecanismo de lesión y las fuerzas que se aplican en el deporte. La fuerza externa, la fuerza de contacto y de fricción son tipos de fuerza que generan la fractura de mandíbula. Hablando un poco sobre los factores extrínsecos, encontramos los terrenos inadecuados, en los cuales pueden generar en el deportista que se tropiece o se caiga. El equipo de protección en el cual se puede encontrar en mal estado y no le brindará seguridad al deportista. En los factores intrínsecos encontramos las lesiones anteriores, especialmente en la zona que puedan perjudicar al deportista cuando reciba un golpe, o cirugías previas. En aspectos anatómicos mejor conocidos como las alineaciones articulares, donde el deportista pueda que tenga una desviación lateral o una protrucción y retrucción de la mandíbula. Y en aspectos psicológicos encontramos el estrés, ansiedad y miedo, y esto genera que el deportista no esté concentrado y genere malos movimientos. Medidas preventivas educativas. Entre ellas encontramos el calentamiento, que genera cambios en las propiedades viscoelásticas de los tejidos, aumentando la temperatura y las condiciones metabólicas. El trabajo de flexibilidad es un elemento favorecedor para evitar las lesiones deportivas. El trabajo postural, los desequilibrios del tono muscular, el grado de acortamiento y la fuerza originados por la dinámica estática deben ser un factor de regulación casi diaria. Trabajo de fuerza, el grado de la musculatura junto con las propiedades funcionales del músculo durante el ejercicio son valores específicos en régimen de contracciones, concéntrica, excéntrica, fatigabilidad, etc. Trabajo excéntrico se debe realizar bajo protocolos del entrenamiento en ciertos grupos musculares. Es eficaz para la reducción y la incidencia de la lesión muscular. Y el trabajo propioceptivo de la articulación genera un correcto funcionamiento del control neuromuscular y evita las lesiones. Por otro lado, otro factor importante serían los protectores bucales y el casco, teniendo en cuenta que la lesión que estamos tratando es en el rostro. El protector bucal es un dispositivo
que protege los dientes y las estructuras periféricas de la cavidad oral. Y el casco cubre y protege lo más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro. A continuación hablaremos sobre las medidas preventivas enfocadas a la fuerza muscular, donde ejecutaremos ejercicios de mímica facial y ejercicios de cuello, donde estos ejercicios van a ayudar al deportista a fortalecer los músculos que rodean la mandíbula y no obstante músculos sinergistas y estabilizadores, con el fin de que si el deportista recibe un impacto, los músculos nos protejan y que estos mismos no se vean tan afectados. Retomando el tema anterior, vamos a hablar sobre las medidas preventivas de la estabilidad central y de la propiocepción. Como podemos ver en la presentación, en la estabilidad central se harán trabajos de core, pero el trabajo será enfocado a la lesión que estamos tratando, que es la fractura de mandíbula. Igualmente los trabajos de propiocepción con el material de un balón. Ya para finalizar las medidas de prevención de recuperación, hablaremos sobre los ejercicios de coordinación y ejercicios de agilidad, donde en la coordinación trabajaremos esa capacidad de orientación, la cual se verá reflejada en el trabajo temporoespacial. Y en el ejercicio de agilidad trabajaremos la reacción con énfasis a esquivar los golpes que se puedan evidenciar durante un entrenamiento o en la competencia, haciéndole entender al deportista que esto se debe trabajar de manera simultánea para evitar esta lesión. Medidas preventivas de recuperación. Para este caso vamos a hablar de estas medidas con respecto a un tratamiento postquirúrgico. Se debe tener en cuenta las medidas físicas del control de la inflamación, donde el primer día se debe hacer un tratamiento con hielo para generar vasoconstricción y a partir del segundo día con calor húmedo con el fin de producir vasodilatación. A nivel del médico se debe ser preciso y reiterativo con el paciente sobre la necesidad de tomar medicamentos para controlar el dolor y obviamente debe ser ordenado y prescrito en dosis y tiempos adecuados. Debemos nosotros como entrenadores tener en cuenta el límite de ejercicio físico con el fin de evitar hemorragias e inflamación postquirúrgica. El paciente debe mantener hábitos alimenticios normales con el fin de no alterar procesos de cicatrización. Se debe prohibir la ingesta de alimentos con pitillo, ya que podría desalojarse un coágulo por succión inapropiada. No se debe consumir bebidas alcohólicas ni fumar en un tratamiento postquirúrgico. Ante la presencia de hemorragia posoperatoria, no cede con medidas locales con presión. Lo más adecuado es ir al centro asistencial con el fin de ser valorado nuevamente. Se debe asistir a los controles posoperatorios cumplidamente para valorar la cicatrización y retirar las suturas. Se recomienda también que el paciente no se acelere ni se exponga a altas temperaturas. También es importante que no se automedique en caso de presentar algún dolor severo o evidencia de infección.